Un saludo, amados hermanos, y bienvenidos a un nuevo programa de la serie acerca del estudio de la Biblia. En el día de hoy nos vamos a acercar al estudio del contexto histórico y cultural de la Biblia y su importancia para una correcta comprensión del texto bíblico. Voy a estar indicando algunos principios, algunos pasos que debemos dar para hacer un correcto estudio del contexto histórico y cultural de la Biblia, también hablando de su importancia. Y estaré al final del video sugiriendo también algunas herramientas, sobre todo 2 Biblias de estudios que les estaré recomendando. Sin más, pasemos entonces al tema de hoy. Bien, hermanos, pues nos acercamos al importante tema del contexto en el estudio de la Biblia. El contexto histórico y cultural es fundamental para nosotros entender correctamente la Biblia y entonces poderla interpretar correctamente y poderla aplicar luego a nuestra vida correctamente. Esta imagen que ustedes ven ahí lo que hace es ilustrarnos la gran distancia que nosotros encontramos entre los tiempos bíblicos y los tiempos actuales. Por eso cuando nos acercamos a la Biblia muchas cosas no entendemos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el contexto cultural de los tiempos bíblicos. Una cultura diferente, un lenguaje diferente, un tiempo, por supuesto, muy distante y situaciones diferentes. Eso nos presenta a nosotros el gran reto o desafío que tenemos que entender primero la Biblia en su contexto original, el contexto en el que fue inspirada, cómo la comprendieron los destinatarios originales, aquellos primeros lectores de cada uno de los escritos, de cada uno de los mensajes de la Biblia, para entonces nosotros poder descubrir cuáles son esos principios que sí trascienden y que son aplicables a nuestros tiempos o que son atemporales. ¿Por qué preocuparnos entonces del contexto histórico y cultural? Bueno, puesto que Dios dio su mensaje en situaciones históricas específicas, es importante que entendamos eso. Él dio su mensaje a personas que vivían en lugares concretos, hablaban un idioma determinado y tenían una forma de vida específica. Por lo tanto, nosotros debemos tomar en serio la antigua situación histórica y cultural, porque si no comprendemos la cultura en que Dios se reveló, no comprendemos las situaciones en las cuales Dios se mostró, pues difícilmente podamos tener una interpretación correcta de ese texto, de ese libro que estamos leyendo, y más difícil aún será poderlo aplicar a nuestra vida. La verdad es que todos los pasajes de la Escritura fueron palabra de Dios para otras personas antes de convertirse en palabra de Dios para nosotros. Por supuesto, nosotros sabemos que la palabra de Dios es trascendente. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios fue palabra de Dios para las personas de hace cientos de años, 2, 3, 5, 10 siglos, y sigue siendo palabra de Dios para nosotros hoy. Pero sabemos que también nos encontramos frente a este problema, y es que muchas veces no comprendemos lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender ciertas cuestiones culturales, históricas, para luego realmente poder tener una interpretación adecuada de la Escritura y una correcta aplicación a nuestra vida, como ya he dicho. Hemos de determinar lo que los textos significaron en su contexto original antes de que podamos establecer lo que significan en nuestro tiempo y cultura y cómo hemos de aplicarlo. Por eso es fundamental estudiar el contexto histórico cultural de la Biblia. ¿Qué es el contexto histórico cultural? En resumen, el contexto histórico y cultural tiene relación con casi cualquier cosa fuera del texto que sea de ayuda para entender su sentido. Por ejemplo, cómo era la vida de los israelitas mientras deambulaban por el desierto, cómo vivían, cómo era su sistema familiar, su sistema social, cómo tomaban las decisiones, qué comían, cuáles eran sus hábitos, sus costumbres. Todo eso tiene que ver con el contexto histórico-cultural. Y si nosotros no tenemos al menos una panorámica sobre ello, pues va a ser muy difícil entender ciertos pasajes de la Biblia. ¿Qué es lo que creían los fariseos? Otro ejemplo respecto a la celebración del Shabbat,
del sábado, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió la epístola a los filipenses? Estos son solamente algunos ejemplos, pero son muchos más los ejemplos que podemos encontrarnos que nos hablan acerca de la importancia de tener una comprensión al menos elemental del contexto histórico y cultural cuando nos acercamos a la Biblia para comprenderla, para interpretarla. En nuestro estudio de trasfondo, el contexto histórico-cultural, debemos detenernos en lo siguiente. Primero, el escritor bíblico. Es importante determinar quién escribió, siempre y cuando pueda ser, porque hay libros en la Biblia que nos quedan prácticamente como anónimos, pero son la gran minoría. En la mayoría de los casos podemos podemos llegar a la conclusión de quién fue el autor. Y eso es fundamental. ¿Cuál es el trasfondo del autor? ¿De dónde procede? ¿Cuándo escribe? ¿Qué clase de ministerio desarrolla ese escritor? ¿Cuál es su relación con las personas a las que escribe? ¿Por qué escribe ese libro o esa carta que ha escrito? Todas esas son preguntas fundamentales que nosotros debemos hacernos acerca del escritor bíblico, porque entre más elementos tengamos acerca del autor del libro en cuestión, pues mucho más entendimiento vamos a poder tener entonces de toda la trama desarrollada en el libro, de toda su temática. Las respuestas a esta clase de preguntas nos ayudarán a discernir las circunstancias del escritor bíblico y a clarificar el significado de lo que ha escrito. Entonces es fundamental que nosotros nos detengamos en el escritor, así como es fundamental que nos detengamos también en las fechas y en los eventos que están alrededor del libro, en el momento en que se escribe y a quiénes se escribe. Por eso es también fundamental estudiar, al menos de manera aproximada, los receptores bíblicos. ¿Qué quiere decir eso? Aquella primera generación de creyentes que recibió ese escrito por primera vez. Tenemos que entender que cuando un autor bíblico, inspirado por Dios, escribió uno de esos libros, una de esas cartas, lo hizo pensando en una audiencia determinada y en un contexto histórico determinado. Para descubrir el contexto histórico y cultural, entonces también hemos de investigar a los receptores bíblicos y sus circunstancias. Ya no solamente es acerca del autor y las circunstancias del autor, sino acerca de los receptores bíblicos originales y las circunstancias en que ellos vivían, porque todo eso va a arrojar luz acerca del mensaje del libro que estamos estudiando. Necesitamos saber algo de las circunstancias generales de sus receptores para entonces poder entender el mensaje que se les dirige, por supuesto. Peligros relacionados con el estudio del trasfondo. Tenemos que tener una cierta alerta porque hay peligros relacionados con el estudio del trasfondo. Un primer peligro es que hay que tener cuidado con la información de trasfondo errónea. Por eso tenemos que asegurarnos de que estamos consultando herramientas que son fidedignas, que nos van a dar una buena información de trasfondo. Eso es importante. Un segundo peligro relacionado con el estudio del contexto histórico y cultural es el de elevar el trasfondo del texto por encima de su significado. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque una vez que nos acercamos a este apasionante mundo, porque es muy apasionante, sobre todo a los que son amantes de la historia, son curiosos y demás, pues nos vamos a encontrar con muchísimos elementos interesantes que tienen que ver con la cultura, la época de los tiempos bíblicos, sus costumbres y demás, pero tenemos que tener cuidado que a la hora de interpretar la Biblia y el mensaje de ese texto que estamos estudiando, no nos perdamos entonces en un mar de detalles y perdamos de vista entonces el tema en general, el tema en cuestión y el propósito del libro que estamos nosotros estudiando y pretendiendo comprender. Pero el mayor peligro de todo en cuanto al contexto histórico y cultural en relación con el estudio de la Biblia es, sin lugar a dudas, el dar por sentado que para entender la Biblia no necesitamos ninguna información de trasfondo. Esto sí es un peligro. Porque si nosotros no nos damos cuenta que necesitamos esa información de trasfondo, pues vamos a perder de vista muchos detalles y posiblemente, en gran medida, nuestro entendimiento de la Biblia va a estar lleno de errores. No podemos entender el texto bíblico sin conocer el contexto histórico y cultural. Eso es una regla fundamental.
Si no comprendemos el contexto histórico y cultural de la Biblia, no podemos comprender el texto bíblico. Entonces, mi sugerencia, mi recomendación es que ustedes trabajen en su estudio de la Biblia, sea para un estudio personal, sea para un estudio de preparar una clase, un mensaje, que ustedes se acerquen al estudio del contexto histórico y cultural de la Biblia con toda seriedad. Aquí hay algunas herramientas que yo quiero recomendarles a ustedes para identificar el contexto histórico y cultural de la Biblia. Manuales bíblicos. Estos son libros que reúnen como un compendio de información general, una introducción a la Biblia, y nos van a acercar sobre todo al tema del contexto histórico y cultural. Introducciones y compendios del Antiguo y del Nuevo Testamento. También nos encontramos libros especializados ahí que profundizan mucho, por supuesto, también en el tema del contexto histórico y cultural. Comentarios, todos los comentarios bíblicos tocan el tema del trasfondo cultural de la Biblia. Sobre todo a lo largo del comentario lo hacen, pero en la introducción al comentario lo van a encontrar también. Los atlas bíblicos no nos dan una información detallada, pero son importantes a la hora de nosotros comparar distancias, tener en cuenta en qué lugar, el lugar que se está mencionando, en qué lugar estaba, y entonces va a ser necesario siempre consultar atlas bíblicos. Diccionarios y enciclopedias bíblicos también nos van a aportar información al respecto. Comentarios de trasfondo, estos no son comentarios que comentan exactamente el texto bíblico, pero son comentarios de trasfondo especializados precisamente en comentar, en darnos información detallada acerca del trasfondo o del contexto histórico-cultural de la Biblia. Estudios especiales de la vida y cultura de la antigüedad. Hay un libro muy famoso, me viene a la mente ahora, que se llama Usos y costumbres de las tierras bíblicas, y no es el único, hay otros muchos similares, pero este es un ejemplo de esos libros que podemos y debemos consultar para tener un entendimiento adecuado del trasfondo bíblico. Y están también las herramientas digitales, que en su momento voy a estar sugiriendo también algunas, porque muchas veces no lo tenemos a la mano de forma física. Todos estos materiales sí los podemos tener, los podemos adquirir en formato digital, pero muchas veces también en software bíblicos, en aplicaciones bíblicas, muchas de estas herramientas están incorporadas y nos hacen muy fácil el estudio bíblico desde una herramienta digital, que incluso tenemos acceso a muchas de ellas, incluso en forma gratuita hoy en día. Ahora, yo puse aquí al final Biblias de estudio. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, bueno, pero ¿de dónde yo voy a conseguir toda esta cantidad de materiales, de herramientas? No es difícil adquirirlo en formato digital, no es difícil, realmente es fácil adquirirlo, pero seguramente ya adquirirlo en formato físico, libros como tal, sí va a ser un poco difícil y sobre todo costoso. ¿Por qué pongo al final Biblias de estudio? Porque una buena Biblia de estudio prácticamente reúne, al menos sintetiza, toda esta información que nosotros necesitamos para estudiar la Biblia con seriedad. Y yo quiero proponerles dos. Hay decenas y decenas de Biblias de estudios, todas muy buenas, unas especializadas en una cosa, otras en otra, otras que son un compendio muy vasto, Biblias de estudios que son muy técnicas para un estudio académico de la Biblia. Yo quiero de inicio sugerirle dos. La primera es la Biblia del diario vivir. No me voy a detener en toda la información, que las reseñas de esta Biblia ustedes lo pueden leer ahí con detenimiento. Ustedes pausan el video y pueden leer cada una de las herramientas que tiene incorporada esta Biblia. Para mí, para nuevos creyentes, no solamente para nuevos creyentes, sino para cristianos que quieren estudiar la Biblia con seriedad, pero sin tanto tecnicismo, sin academicismo, esta para mí es la mejor. Es una Biblia muy completa, es una Biblia que les va a dar ayuda en cuanto a estudio de trasfondo, introducción a libros de la Biblia, temas. Es una Biblia muy aplicativa. Entonces esta es mi primera recomendación para ustedes. La segunda, ya para hacer un estudio un poco más profundo,
un estudio no tan académico, pero un poco más profundo y que tiene todas las herramientas necesarias en la Biblia de estudio Rider. Ahí aparecen también todos los recursos con los que cuenta esta Biblia, sobre todo muy buenas introducciones a cada uno de los libros de la Biblia, de cada una de las secciones de la Biblia, más un sinnúmero de herramientas. Estas Biblias las pueden encontrar en diferentes traducciones muchas veces, en una de más traducciones, en carátula flexible, en carátula dura, y estas son mis 2 recomendaciones. Si pueden tenerlas las 2, mucho mejor. Cualquier pregunta, hermanos, me la hacen llegar, cualquier interrogante que tengan, y aquí está mi sugerencia para ustedes en cuanto a contexto. El Señor les bendiga. Bien, mis hermanos, espero les haya sido de utilidad el tema de hoy acerca del estudio del contexto histórico y cultural de la Biblia. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor háganlo llegar a través del canal. Recuerden, si les ha gustado este tipo de contenido, si les está gustando, si les está siendo de utilidad, recomendarlo a sus amigos, a sus familiares, hermanos en la fe. Indique con un like que le ha gustado este tipo de programa, y si no se ha suscrito al canal, suscríbase. En próximos programas estaremos sugiriendo otras herramientas, seguiremos también compartiendo principios y otras cuestiones a tener en cuenta en el estudio bíblico para poder tener una interpretación correcta de las Escrituras y, por supuesto, una aplicación también correcta de la misma a nuestras vidas. El Señor les bendiga.